le damos la bienvenida a todos los asistentes. Gracias por venir. Yo soy Claudio Aracena, profesor del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, del módulo de Machine Learning. En el diplomado se realizan, se formulan distintos tipos de proyectos, y hoy tenemos el agrado y tenemos el honor en realidad de tener dos expositores que nos van a presentar de proyectos que se han realizado en nuestro diplomado. Tenemos primero a Daniela Ormazábal, investigadora del Consejo Directivo del Servicio Electoral, donde nos va a presentar el proyecto Votar donde vives, estudios sobre inconsistencia en domicilios y su impacto en la participación electoral en Chile. Y también tenemos a Gabriel Duarte, investigador de la Unidad de Evaluación e Investigación Aplicada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que nos va a presentar el proyecto de metodologías alternativas para problemas de violencia contra las mujeres en Chile a nivel comunal. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con la primera presentación que tenemos de Daniela. Invito a Daniela a que pueda presentar su diapositiva y que nos comente sobre el proyecto Votar donde vives. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la universidad por la invitación, a todos los presentes por la participación y por supuesto a los organizadores de esta gran iniciativa y que hoy en día nos permiten un poco conversar lo que es justamente trabajar datos, en mi caso a nivel de servicio público, y para esto, sobre todo, para mejorar ciertas políticas públicas y tener las mejores herramientas para la solución de estos problemas que van más allá de lo que podría denominarse no sé, el sector privado, en conjunto con el sector público, que más bien que en las distintas tipos de organizaciones a nivel público puedan organizarse y puedan hacer sus propios proyectos también. Entonces, aquí, mira, les comparto. No sé si se ve bien. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Tienes que ¿Sí? poner presentación? Sí, Perfecto. súper. Ahí sí. Bueno, un poco tal como decía Claudio, el nombre del proyecto es Diferencias en Domicilio. Bueno, aclarar primero que este proyecto no lo hice sola, lo hice con unos compañeros del diplomado desde entonces, que es Janina Becasiere, Jaime Constanzo y María José Arredondo. Y el nombre del proyecto es Diferencias en los domicilios y su impacto en la participación electoral en Chile. Entonces, un poco para introducir. Como grupo en el diplomado nos vimos enfrentados, ¿no es cierto?, al conflicto de, bueno, ¿qué problema público en las distintas organizaciones en nuestras organizaciones nosotros veíamos, ¿no? Entonces empezamos a analizar, y de ahí llegamos a la conclusión que, por ejemplo, en el CERVEL, uno de los grandes problemas que nosotros nos vemos enfrentados cada elección es la baja participación que tiene, digamos, que tiene el electorado acá en Chile respecto a otros países, ya sea de América Latina o del mundo. Entonces, un poco la justificación del problema parte por ahí, que veíamos nosotros que los ciudadanos no están participando en los procesos eleccionarios, y vemos que nuestras cifras de participación son más bajas, ¿no es cierto?, tal respecto a América Latina y respecto a la OECD. Nuestra participación ahora en la última elección fue de un 55,6, pero incluso hemos tenido elecciones como las municipales del 2016, en donde no superaba el 40% de participación. Aquí vemos esta gráfica que en realidad es bien interesante, porque aquí podemos ver que la participación en Chile viene bajando sostenidamente desde 1989, y que no solamente comienza a bajar a contar del año 2012, donde se incorpora el voto voluntario, sino que más bien esta participación es sostenida, tal como ustedes pueden ver acá en la gráfica, y por supuesto se acentúa con el voto voluntario, porque ahí la inscripción es automática y hay prácticamente la mitad del padrón que se adhiere, ¿no es cierto?, o de los electores que se adhieren, no participan. Ahí están las cifras de un 44, un 50, en el fondo la participación ronda entre esos valores.
Después, nosotros como grupo también nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a la gran pregunta de que, bueno, ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, que la gente participe? Entonces, aquí vimos que la participación electoral tiene, ¿no es cierto?, tiene costos, ¿no? O sea, hay costos de que la gente no vaya a sufragar el día de la elección. Entonces, por una parte, ¿no es cierto?, son costos para la democracia representativa. Aquí solamente pusimos estos dos datos para reflejar que, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2017, el expresidente Sebastián Piñera fue votado por 3,7 millones de electores, disculpe, se me fue, que eso representaba el 54,6% de la gente que votó, pero eso correspondía solamente al 26,4% del padrón electoral total. Entonces, decimos, bueno, a una autoridad, ¿no es cierto?, puede elegirse por mayoría, pero le elige el 26% del padrón. Entonces, ¿qué está pasando con el resto de la gente que no está participando? Como cuáles son sus intereses y cómo se comportan electoralmente. Entonces, después también para poner el otro caso, en el año 2013, la expresidenta Michelle Bachelet obtuvo 3,5 millones de votos, lo cual esto representaba el 62% de los electores que participó esa vez, pero también si lo comparamos con todo el padrón electoral, sus votos no superan el 26% del padrón, de la gente habilitada para votar. Entonces, esto claramente conlleva, ¿no es cierto?, una crisis de representación de las autoridades electas, y a su vez, estas bajas tasas de participación también tienden a sobrerepresentar y subrepresentar a determinados grupos de la población. Porque hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que la gente que más vota es la gente con mayores ingresos, con mayor nivel educacional, de ciertas comunas, de ciertas las regiones del norte generalmente votan más también que las del sur, las comunas rurales también tienen menores grados de participación, o sea, en el fondo, el hecho de que la gente vote poco, eso tiende a subrepresentar a ciertos grupos y sobre representar a otros. Por su parte, también veíamos que también existen ciertos costos monetarios. Por ejemplo, aquí esto cálculo, yo lo hice a partir de la información que teníamos como el año 2017, hoy en día no sé en cuánto está ese valor, pero una cédula electoral aproximadamente tenía un costo como de 2.000 pesos. Entonces, si vemos, ¿no es cierto?, que lo que cuesta organizar una elección para que vote tan poca gente, finalmente es una poca eficiencia de estos recursos públicos. Entonces, por eso también es importante que la gente vaya a votar, porque si no, ¿en qué pasa con todo ese dinero que se está desaprovechando? Y por último, también están los costos relativos a la actividad de votar, que son básicamente las percepciones del costo del voto, ¿no es cierto? Porque yo para ir a votar tengo que tener determinada información de lo que voy a votar o a quién voy a votar. Y eso también es un costo, ¿no es cierto? Y por supuesto, más allá de este costo como desde la perspectiva sociológica o psicológica de lo que a mí me cuesta en adquirir esta información para ir a votar, también hay costos monetarios que son, por ejemplo, el costo de ir a votar, como los temas de desplazamiento, accesibilidad, etc. Entonces, teniendo esto como introducción a nuestro trabajo, nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando con esta gente que no está yendo a votar? Y una de las variables que nosotros veíamos era estas, perdón, me salté una diapositiva. Entonces, respecto a qué sabemos sobre la participación, nosotros, tal como les comentaba anteriormente, nosotros sabemos cómo vota, ¿no es cierto?, la gente de cierto sexo, de cierta edad, del nivel educacional, nivel socioeconómico, región y comuna. Pero ¿qué está pasando con estas otras variables administrativas que, por ejemplo, son la distancia entre el domicilio electoral y el local de votación, en cuán accesible, ¿no es cierto?, es nuestra mesa o local de votación respecto a la dirección de nuestros hogares, los costos de transporte, etc. Entonces, si nosotros analizamos la literatura existente, claramente hay una brecha y una falta de datos empíricos administrativos por parte de los organismos electorales para calcular un poco en cuándo influyen estas variables administrativas en la participación electoral. Entonces, nosotros un poco la conclusión a la que llegamos es que actualmente se desconoce el nivel de abstención asociado a la desactualización del domicilio electoral. Y un poco lo que hicimos es, nosotros como CERVEL, pedirle al registro civil que nos pudiera dar
en los domicilios, la última actualización de las personas que han acudido al registro al registro civil para efectos de trámites de carnet, pasaporte, actualización de domicilio, cualquier otro trámite que lo llevara a declarar su domicilio. Entonces, para eso nos vimos enfrentados, nosotros como grupo, a ver, bueno, cómo hacemos este tratamiento de datos, porque la ley en ningún caso dice, nosotros, que el registro civil tiene que darle bases de datos o root o cosas así al CERVEL, sino que más bien siempre hay una reciprocidad en cuanto a los domicilios o a lo justo que dice la ley, pero no así como bases de datos en específico o para hacer otro tipo de proyecto. Entonces aquí lo que nosotros hicimos es trabajar con los datos anonimizados y por supuesto en las oficinas del servicio electoral. Entonces, los datos que nosotros usamos fue el padrón electoral definitivo 2017, también analizamos los padrones nosotros de las últimas 6 elecciones para ver los niveles de participación. Utilizamos también la base de datos de captura de la votación, que contiene los RUT de las personas que asistieron a votar el día de las elecciones, y para eso vemos, y se cruza con el padrón y vemos quiénes van y quiénes no van a votar. Pero en realidad más de ver de quiénes van y quiénes no, sino que más bien se agrupan por distintas características, ¿no? O por grupos, más que no, por datos individualizados. Y también tomamos en cuenta la base de datos del registro civil, donde, como les comentaba, registramos el domicilio más actualizado del RUT correspondiente. Entonces, un poco la conclusión que nos llevaron nuestros datos fue que el número de personas que sabemos que tienen un domicilio electoral distinto al particular fueron 2.561.253 personas, que eso nos da aproximadamente el 17,9% del padrón del año 2017. Y un poco analizando, ¿no es cierto?, la participación, vimos que el porcentaje de participación de personas que viven y votan en la misma comuna, nosotros tomamos en cuenta en la unidad de análisis comuna en este caso, fue de un 47,8%. Y el porcentaje de participación de personas que viven y votan en comunas distintas fue de un 34,5%. O sea, la diferencia aquí es de alrededor de un 13,3%. Ellos nos entregaron el registro civil, en ese entonces no nos entregaron el padrón electoral completo, sino que fue aproximadamente de unos 12 millones de datos, y nosotros el padrón era de unos 14 millones y tanto para esa fecha. Ahora bien, quisimos ver quiénes son estos votantes con domicilios distintos. Entonces, para ver, en el fondo, quiénes son, dónde viven, y cuáles son como un poco a quiénes corresponden estas personas que viven en una comuna y votan en una comuna distinta. Entonces, pudimos ver que no se encontraron grandes diferencias por sexo. El 49% de las personas con domicilios diferentes corresponden a mujeres y un 51% a los hombres. Después, cuando quisimos ver nosotros las comunas con mayor cantidad de electores con domicilios diferentes, pudimos ver que las comunas que tienen, ¿no es cierto?, que los electores tienen mayores diferencias de domicilios, o sea, que votan en una comuna y viven en otra, fueron Santiago, Puente Alto, Maipú, Las Condes, La Florida, Ñuñoa y Providencia. Si bien aquí también se condice con que hay comunas con un alto porcentaje de electores, ¿no es cierto?, respecto en relación a todo el padrón electoral, sí pudimos ver que la mayor cantidad de electores con domicilios distintos se concentra en las comunas de la región metropolitana. Entonces, eso también fue un dato interesante para nosotros ver. Y respecto a los modelos, en los distintos modelos de regresión logística, nosotros vimos que efectivamente la distancia impactó negativamente en la participación. Nosotros tomamos en cuenta 3 modelos, tomamos en cuenta las variables sexo, edad, distancia, que la medimos como si la persona vivía en una comuna distinta en la cual votaba, y la lejanía, si la persona vive a menos de 100 kilómetros de donde vota, o si la persona vive a más de 100 kilómetros de donde vota. Entonces, esos fueron como nuestros modelos. Y aquí lo que sí nos pareció también fue como un hallazgo de esta investigación, es que la distancia sí afectó la participación en las elecciones. Pudimos ver que la gente que vivía a más de 100 kilómetros de donde votaba, aquí en la tabla,
que fueran, por ejemplo, en distinta comuna, pero lejos del local de votación, solamente votó el 18%. Y la gente que vivía en la misma comuna, en la cual estaba asignado su local de votación, en promedio fue de un 47% de participación. Y, y personas que vivían en distintas comunas, pero cerca del local de votación, es decir, a menos de 100 kilómetros, la participación fue de un 41%. O sea, no es que tampoco viva cerca, porque nosotros tampoco pretendemos que 100 kilómetros sea algo cerca, pero sí queríamos tener algún patrón más o menos de referencia para ver, bueno, qué pasa, cómo se comporta electoralmente la gente que vive a 100 kilómetros del local de votación y a menos de 100 a más de 100 y menos de 100 kilómetros. Entonces, un poco las conclusiones fueron que alrededor de 700.000 personas, podrían, estas personas que viven en distinta comuna, pero lejos del local de votación, a más de 100 kilómetros, podrían eventualmente participar y quizás no lo están haciendo por motivos de distancia. Claramente hay muchos motivos por los cuales la gente podría eventualmente no ir a votar. No es que esto lo somos categóricos y decimos, bueno, la distancia es la que está acá afectando. Pueden ser distintos motivos, pero justamente es coincidente que esta distancia, más de 100 kilómetros, la participación es mucho, mucho más baja que la gente que, pese a vivir en distinta comuna, pero en distinta comuna y el distinto local de votación, cuando son menos de 100 kilómetros, votan alrededor de un 41%. Entonces, la conclusión fue que vivir y votar en la misma comuna sí influye en la participación, y al igual que la distancia respecto del local de votación. También nosotros con la investigación que hicimos, ya que teníamos los datos, consideramos pertinente ver qué otras variables podrían ser como importantes o significativas de ver en términos de participación. Entonces, tal y como les comenté, nosotros tomamos en cuenta también la edad de los electores. Y aquí pudimos ver, y tal como ya muchos estudios y la literatura lo dice, que los mayores de niveles de participación se registraban en el rango etario que va desde los 65 hasta los 75 años de edad. Y la participación electoral de dicho grupo en promedio fue un de 60% en todas las elecciones registradas, del 2012 hasta el 2017. Ahora, es interesante ver cómo con el plebiscito cambian estos datos, porque a partir del plebiscito la gente joven asiste en mayor proporción a las urnas, y aquí un poco, y por efectos de la pandemia y quizás por las causas sociales también que tenía el plebiscito, vemos cómo la gente joven se acerca más y la gente de mayor edad baja sus niveles de participación también. Otro de los hallazgos que pudimos ver que fue que alrededor del 40% de los jóvenes que ingresaron al padrón en el año 2012, o sea que cumplieron 18 años de edad para esa fecha, no han votado ninguna vez hasta el 2017, y solo un 4% de esos jóvenes votó en todas las elecciones. Entonces aquí un poco se corrobora esta teoría del hábito que se habla desde la sociología, en donde dice que los jóvenes que al cumplir 18 años y que votan en esa primera elección, se puede generar una especie de hábito que los pueda inducir a seguir votando en las próximas elecciones. No así como los jóvenes que al cumplir 18 años no votan en esa primera elección, es poco probable que sigan votando en las próximas elecciones que vengan. Entonces, aquí un poco nosotros pudimos corroborar esa teoría de que efectivamente el voto como hábito influye y sí tiene un efecto en la participación. Después, otro de los hallazgos también que encontramos fue que el porcentaje de las personas que votó en las últimas 6 elecciones registradas, en personas que sus domicilios no coinciden, y que tienen, que votan y viven en distintas comunas, y que estuvieron habilitadas para votar el año 2012 en adelante, solo el 9,65% de esas personas votaron en las últimas 6 elecciones. Entonces aquí podemos ver que de las personas en cuyos domicilios no coinciden, el 36% no ha votado en ninguna elección. Y el 9,6% votó en todas las elecciones. Entonces, un poco las recomendaciones que nosotros tuvimos aquí como para el CERVEL en ese minuto, fue que
ya que sabíamos un poco dónde estaban ubicadas las personas que tenían comunas, o sea, que vivían en distintas comunas respecto a las cuales vivían, era generar campañas informativas, ya sea vía SMS o campañas comunicacionales, para la realización del cambio de domicilio electoral, para que rápidamente esas personas pudiesen cambiar su domicilio y actualizarlo, y así se les asignara un local de votación dentro de su misma circunscripción. Entonces vimos que eso también era un factor importante de hacer, y que en ese minuto era muy relevante en hacer este llamado conjunto para que la gente pudiese realizar este cambio de domicilio. Otra de las ideas que también pudimos ver era que las mesas hoy en día son muy rígidas. Entonces, en el sentido de que si cada vez que hacíamos una actualización de domicilio se nos asignara cualquier mesa dentro del local de votación, eso también iba a facilitar a que la gente pudiera ir a votar, ¿no es cierto?, de forma más cercana desde su casa al local de votación. Hoy en día el tema de la rigidez de las mesas es algo que también un poco a veces complica en la asignación de los locales de votación. Pero en realidad esta asignación dinámica de mesas electorales ya ha quedado un poco desactualizada respecto a lo que es este nuevo proyecto de georreferenciación que se votó en el Congreso, para que la gente pueda votar efectivamente en el local de votación más cerca de su casa. O sea, georreferenciar todos los locales de votación, ¿no es cierto?, y asignarlos a cada una de las direcciones de los electores, para que la distancia, ¿no?, esto sea la menos posible, y así también tengan menos costos de ir a votar en términos de accesibilidad, transporte, no sé, todo, estacionamiento para la gente que con algún grado de discapacidad, que también le quede más cerca el local de votación, etc. O sea, este proyecto de georreferenciación pretende ¿no es cierto?, aumentar en mucho la participación, o al menos a niveles mucho más altos de lo que hoy en día tenemos, así como también el voto obligatorio, que va a ser ya se va a implementar para el plebiscito de salida, ¿no es cierto?, de la nueva constitución. Y se espera que en conjunto estos proyectos, tanto de voto obligatorio como de georreferenciación, aumenten la participación quizás algunos expertos dicen sobre un 60, no lo sabemos ciertamente, pero sí se espera que se supere la barrera del 50% de participación en Chile para las próximas elecciones. Así que esto sería un poco de lo que fue nuestro proyecto de investigación para el diplomado. Esto fue el año 2019, yo soy exalumna del diplomado que se impartió ese año. Y también un poco para cerrar, quería comentarles que esto a nosotros nos planteó el gran desafío de que, como les comentaba anteriormente, muchas veces los servicios públicos no conversan entre ellos para obtener ciertos datos o cierta información. Yo diría que hoy en día sí se está implementando mucho más en este tema del Big Data y de cómo, ¿no es cierto?, ciertas información que yo tengo como servicio le podría eventualmente servir a otro servicio para hacer políticas públicas. Pero antes esto no era algo que se viera como de forma masiva, o que uno tendiera a realizar como servicio público. Incluso hasta dentro de los mismos servicios muchas veces hay unidades que no comparten sus datos. Entonces, ya extender esto para otro servicio, hacer una reunión bilateral con las autoridades, explicarles en qué consiste y ver cómo eso nos puede servir a nosotros para implementar y mejorar, en este caso, la participación electoral de ciertas personas que no están votando, ya sea por distancia o porque las comunas en la cual vive y vota no coinciden. Entonces, eso la verdad que nos llevó o sea, a decir, bueno, tenemos muchos desafíos pendientes como servicio, podemos quizás con otros complementar, ¿no es cierto?, el trabajo que nosotros estamos haciendo es algo muy útil, y sí o sí pensar que esto no es solamente para el sector privado, donde uno sí siempre tiene como, tú das tu root ¿no es cierto?, y las empresas lo utilizan para distintos fines, sino que más bien en este caso era justamente
en elaborar nuestras políticas públicas, en hacer mecanismos de mejora dentro del servicio, y que finalmente esto le llegue a la gente y que tenga un impacto. Entonces, eso fue como un poco dentro del mayor desafío que nosotros tuvimos, de ver cómo esto iba a ser recepcionado por un poco el otro servicio, cuánta recepción íbamos a tener por parte de esas autoridades, y por supuesto generar una instancia colaborativa, ¿no es cierto?, entre estas dos entidades públicas y que pudieran retroalimentar su información. Eso, no sé si, bueno, después quizás podemos conversar un poco más, o si es que hay cosas que se han quedado ahí como en el tintero, pero Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Eh, espero, Claramente creo lo que que me dice, pasé igual, ¿o no? Me pasé los 20 minutos, pero creo, muy ¿no? poco, así que tranquila. Ahora Ya. Gabriel va a alcanzar ese tiempo, así que no hay problema. Y muchas gracias por la última reflexión, que es súper importante desde el trabajo del GovLab, el tema de la integración entre distintos servicios públicos para promover este tipo de proyectos, estos mismos proyectos que benefician a toda la ciudadanía. Otra acotación que quiero decir, Juan Luis, yo sé que tienes la mano levantada, probablemente una pregunta para Daniela, pero vamos a dejar las preguntas para el final, dado que viene Gabriel también ahora y necesitamos dar el espacio para las presentaciones y posteriormente a las preguntas. Pueden anotar en el chat también las preguntas para que no se lo vayan olvidando. Igualmente ahí voy a estar moderando cuando llegue el tiempo. Así que sin más preámbulo, Daniela, no sé si puedes dejar de compartir para dar Sí. paso a Gabriel Duarte y su proyecto de metodologías alternativas para problemas de violencia contra las mujeres en Chile y a nivel comunal. Gabriel, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a mostrar acá y vamos a... ¿Se ve bien ahí, no es cierto, Claudio? Sí. Sí, todo bien. Buenísimo. Bueno, también partiendo por agradecer a todo el equipo, a María Paz, que me extendió la invitación, y todo el equipo de la universidad, para poder presentar en esta instancia. Mi nombre es Gabriel Duarte, quien expondré el proyecto de metodología alternativa de priorización de problemas de seguridad contra las mujeres en Chile a nivel comunal. Al igual que Daniela, yo fui alumno de este diplomado, pero en la versión 2020, y claramente este proyecto lo iniciamos en un inicio, lo partimos con un equipo compuesto por Claudia Chávez, Nancy Ocasa, Axel Catalán y Servando Pastor, y básicamente la metodología que voy a mostrar acá fue terminada a partir de este primer impulso, fue terminada por Julio Rojas, que es mi también compañero de trabajo, y también actualmente, el año pasado dio el diplomado también. El mismo diplomado fue una especie de motivación también dentro del equipo haber dado este diplomado, así que, y fue de gran utilidad también. Aprovecho de comentar. Bien, entonces, ¿cómo se va a dividir esta presentación? Básicamente, lo primero es presentar ciertos antecedentes y la motivación, presentar los problemas y objetivos del proyecto de ciencia de datos, y básicamente del resultado final que conllevó esto en la aplicación práctica como política pública, la metodología de la elaboración del proyecto. Voy a mostrar brevemente cómo se visualizan estos resultados prácticos y su aplicación en la política pública, y por último, conclusiones y reflexiones finales sobre el proyecto. Bien, entonces, como bien señalé en el título, el proyecto aborda una problemática de violencia contra la mujer. ¿Por qué es relevante un problema de violencia contra la mujer, más allá de lo que podemos ver en la contingencia social y política a nivel nacional y a nivel internacional también? Se puede ver básicamente resumiendo estos 4 puntos, por ejemplo, en la encuesta en BIF de violencia intrafamiliar que realiza la Subsecretaría de Prevención del Delito. En el año 2020 vemos que hay aumentos en las prevalencias de violencia intrafamiliar a nivel general, tanto como en el año de encuesta como a nivel general en la vida de las mujeres. Hay un aumento de la violencia intrafamiliar psicológica y sexual, mujeres de 15 a 65 años, y también hay un aumento de la violencia intrafamiliar general en 13 regiones del país. O sea, básicamente esto la nos muestra de que hay
claramente un aumento en la violencia intrafamiliar, por lo tanto es un tema que es una de las manifestaciones de violencia contra la mujer, principalmente, y que está ahí en aumento según esta última encuesta. La cuarentena también ha sido, y el tema de la pandemia también ha sido un tema importante. Llamadas de auxilio aumentaron, por ejemplo, un 43,8% según un estudio preliminar del año 2021. Lo podemos ver también en la cantidad de femicidios. Durante el año se consumaron 44 femicidios, y con fecha actualizada hoy día, el 12 de abril, registramos 11 femicidios consumados y 36 femicidios frustrados, lo cual es una cifra también relevante, que pone de relieve en el fondo la temática, y que es algo que ocurre en el fondo en el día a día, y que forma parte como de una violencia persistente en el fondo, y en contra de las mujeres. Y también un estudio global a nivel ya a nivel más internacional, el estudio global sobre homicidios también dice o indica de que básicamente hay un total de 50.000 mujeres al año mueren en manos de sus parejas actuales y anteriores, padres, hermanos, madres, hermanas y otros miembros de la familia, debido a su función y condición de mujeres. O sea, no es solamente un tema nacional, sino que a nivel internacional también es un tema de alta relevancia. Bien, entonces, la motivación del proyecto básicamente surgió porque la violencia de género contra las mujeres sigue siendo un importante problema cultural y social, y cual implica una grave violación de los derechos humanos, especial en este caso contra las mujeres. Si bien las mujeres y niñas son objeto de violencia tanto en el ámbito público como privado, la última edición del estudio mundial sobre homicidios, publicado en 2019, demostró que el lugar sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Así, es importante entender el contexto territorial en donde ocurren estos delitos, pues esto aporta un insumo importante para la política pública en este ámbito. Y en ese sentido, mejorar el diseño y la focalización, sobre todo la focalización de políticas públicas destinadas a prevenir o reparar las consecuencias de las diversas manifestaciones de violencia contra la mujer, resulta de un gran valor social, que básicamente gran parte de mi aporte personal como investigador al área en estos temas de focalización a través de herramientas territoriales ha sido ese, básicamente, poder dirigir mejor o orientar mejor la política pública hacia los sectores más necesitados, básicamente. Generar metodología y mecanismos para ello. En este caso, el resultado se dio en esta temática en concreto. Entonces, un poquito de contexto sobre el proyecto. Yo soy investigador de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que depende del Ministerio del Interior, y en este contexto una de las principales políticas públicas para combatir la delincuencia a nivel comunal se estructura bajo lo que se conoce como los Planes Comunales de Seguridad Pública, o abreviados PSP, los cuales tienen como objetivo entregar herramientas y recursos para que las comunas creen una estrategia anual de seguridad, que da respuesta a los problemas de cada territorio, mediante la focalización, participación ciudadana, coordinación de servicios públicos, policías y municipios. Esto está regulado por una ley que crea estos consejos y planes comunales de seguridad pública, y al mismo tiempo plantea varios desafíos para los municipios, siendo uno de ellos el abordaje de distintas materias establecidas como mínimas por la normativa, dentro de las cuales está justamente la prevención de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Bien. En este contexto, el departamento donde trabajo yo, Departamento de Evaluación de Políticas Públicas de la Subsecretaría, acompaña y supervisa el proceso de elaboración de estos planes a través de retroalimentaciones con los municipios, así como también propuestas de diseños de planes comunales. Bien. Estas propuestas que realizan los analistas del departamento básicamente priorizan problemáticas delictuales concretas a partir de diversas metodologías desarrolladas, que son recientes, digamos. De hecho, el año pasado se desarrolló y se aprobó una metodología clásica, o la metodología principal de priorización de problemáticas delictuales, justamente para crear estos planes comunales. Entonces, básicamente lo que tenemos a través de esta metodología clásica o convencional es que para cada comuna podemos priorizar 3 prioridades o 3 problemáticas delictuales. Le podemos sugerir a esta comuna, bueno, estas son tus 3 problemáticas que te sugerimos abordar. Claramente siempre está sujeto a lo que el municipio, a la información que el municipio puede aportar en el territorio, etcétera, pero la gracia de esta metodología es que permite dar una estructura más concreta y clara y definir problemas delictuales concretos, básicamente. Que como verán, más adelante lo voy a mencionar igual, pero como verán, la problemática delictual es difícil de definir y es difícil de abordar al ser multifactorial y al tener una cantidad sumamente grande de tipos de delitos, ¿cierto? Desde incivilidades, ebriedades,
comercio ambulante, hasta femicidio, homicidio, robos con violencia o intimidación, etc. Bien, entonces, básicamente el problema que abordamos en nuestro proyecto de ciencia de datos en el año 2020 fue básicamente que el 2021 se formalizó y se concretó, en 2020 se empezó a trabajar una metodología de priorización de problemas para los planes, con el fin de mejorar el diseño y focalización de los recursos destinados al abordaje de las materias estipuladas en estos planes. Sin embargo, debido a que hay una gran cantidad de agrupaciones delictuales, en concreto tenemos 27 agrupaciones delictuales que ocupamos en ese modelo, imagínense hurto, robo, amenaza, etc. Esta metodología obviamente no incorpora explícitamente un enfoque de género, sino que simplemente se enfoca como en priorizar cuáles son los problemas delictuales típicos en función de estas agrupaciones delictuales. Bien, entonces existe la posibilidad de que se invisibilice en el territorio, se invisibilice en estos planes este tipo de problemática. Entonces, básicamente el problema que abordamos fue que la elaboración de estos planes no cuenta con una metodología que permita priorizar estos problemas de seguridad desde un enfoque de violencia contra la mujer. Por lo tanto, nuestro proyecto básicamente, de ahí el título de que es una metodología alternativa, que permite complementar esta metodología clásica de priorización de problemas de seguridad. ¿Bien? Y en eso nos enfocamos en este proyecto. Básicamente el objetivo del proyecto fue elaborar una metodología reproducible para identificar y priorizar problemas alternativos de seguridad a nivel comunal desde una perspectiva de violencia contra la mujer, y al mismo tiempo elaborar una herramienta interactiva que permita visibilizar estos resultados, facilitando la interpretación y el uso de esta información para focalizar, analizar y orientar las acciones y políticas públicas en esta materia. Esto último es súper importante porque gran parte de nuestro trabajo en el departamento y comunidad de investigación, de evaluación e investigación aplicada, tiene un foco muy pragmático en cómo podemos apoyar y solucionar problemas prácticos de política pública. Básicamente nuestras investigaciones y evaluaciones lo que buscan es poder agarrar un problema específico de política pública y poder solucionarlo entregando herramientas que sean utilizables básicamente y fácilmente analizables por distintos actores para que básicamente se tomen mejores decisiones a nivel local. Bien, entonces esto es súper importante porque esto tiene una bajada súper directa en lo que hacemos y nuestro trato también con terceros. El objetivo específico, básicamente lo que hicimos fue crear un índice de criticidad de violencia contra la mujer y básicamente definir umbrales o criterios para decir, bueno, en qué comuna en este caso vamos a priorizar, o vamos a decir que, bueno, esta comuna tiene efectivamente o debería priorizar una temática o un problema de seguridad con enfoque de género debido a la metodología que generamos. ¿Bien? Entonces, dicho eso, vamos a la metodología. Los datos que ocupamos básicamente provienen de una fuente de información interna del Centro de Estudio y Análisis del Delito, que básicamente contiene datos del número de víctimas de sexo femenino y número de víctimas de sexo masculino. Y básicamente la comuna y el delito y el grupo delictual. ¿Bien? Entonces, con esa base de datos, obviamente tiene otras variables de caracterización, que después más adelante vamos a ver en los resultados también cómo se pueden incluir. ¿Bien? Entonces la metodología del proyecto consistió básicamente en 4 fases. 1, seleccionar los delitos con relevancia temática de mayor incidencia contra la mujer. 2, agrupar estos delitos según categoría. 3, ponderar la relevancia y la frecuencia de estos delitos contra la mujer, básicamente porque sabemos de que no todos los delitos tienen la misma gravedad o afectan de la misma manera a las mujeres. Y por último, construir un indicador de criticidad que nos permita básicamente identificar rápidamente cuáles son las comunas que presentan mayor en mayor proporción con mayor relevancia esta problemática. Entonces, a nivel, de manera muy rápida, estas 4 fases, el detalle de estas 4 fases viene a continuación. Básicamente en la primera, la selección de delitos, se seleccionaron solamente delitos asociados contra las personas. Por ejemplo, hay delitos que son contra, por ejemplo, robo en lugares habitados o daños, por ejemplo, infraestructura pública, eso no son delitos contra personas, por tanto, esos delitos no los queremos analizar, sino que queremos analizar directamente delitos que sean contra las personas. ¿Bien? Y segundo, se identificaron aquellos delitos que contaban con una proporción de víctimas mujeres superior a un 75%, con el fin de identificar delitos que afectaran principalmente a mujeres.
del fondo. Acá logramos identificar una selección bien acotada de delitos que podemos decir que principalmente tienen como víctima a una mujer. ¿Bien? Esto dio resultado 33 delitos seleccionados, 33 delitos particulares, y también se agregaron otros 9 de relevancia temática, que si bien tenían menos de esta frecuencia o menos de esta proporción de 75%, igual se consideraron relevantes como de añadir, tales como la violencia intrafamiliar, amenazas e incesto. Bien, completando así un total de 42 delitos para la construcción del indicador. Bien. Una vez que identificamos estos 42 delitos que son relevantes, lo que hicimos fue agruparlos temáticamente, definimos 3 categorías: delitos de violencia sexual, que comprenden claramente violaciones, torturas, abusos sexuales y otros relacionados; delitos de violencia física, como femicidios, maltrato y BIF; y delitos de violencia psicológica, como violencia intrafamiliar psicológica y amenaza. En tercer lugar, ponderamos frecuencia por gravedad. Esto es súper importante porque en términos generales, para los que no sean tan familiar como a la temática delictual, los delitos más graves, como los femicidios y violaciones, suelen tener una baja frecuencia en términos relativos, frente a otros delitos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. ¿Bien? De esta forma, lo que buscamos es construir un indicador que permita ponderar por la gravedad de los delitos, de forma que podamos visibilizar problemáticas relevantes de género que podrían quedar invisibilizadas con un análisis que fuera solamente a partir de frecuencia. ¿Bien? Que básicamente cuando uno trata de analizar una temática delictual, y uno, por ejemplo, pone todos los delitos y trata de ver un mapa de calor, un hotspot, por ejemplo, de todos esos delitos, probablemente lo que uno esté viendo son los delitos menos graves, como por ejemplo hurto o consumo de ebriedad, o incivilidades como consumo de ebriedad en la vía pública. El robo también es frecuente y es grave, pero casos más particulares como los homicidios, femicidios, violaciones, generalmente tienen muy baja frecuencia, pero al mismo tiempo sabemos que son los más graves, entonces por eso es importante ponderar tanto la frecuencia como la gravedad. Y esta fue una de las primeras innovaciones que nos sirvió como base para todo el trabajo del año pasado, 2021, el cual también yo como investigador pude desarrollar, y que surgió justamente a partir de este proyecto del diplomado, lo cual quiero como resaltar debido a la instancia a la cual estamos convocados, que es importante también como pensar desde la ciencia o desde un proyecto de ciencia de datos, cómo van saliendo cosas que después a futuro se pueden utilizar. Cuando, más allá del resultado en sí, el hecho de abordar o pensar, compartir ideas con otras personas, en este caso Nancy como que propuso esa idea de ponderar por gravedad a partir del Código Penal, por ejemplo, chileno. Eso nos sirvió mucho en el trabajo consecuente de la subsecretaría y en mi caso particular como investigador. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue imputar la gravedad de estos 42 delitos seleccionados según el Código Penal chileno. En el fondo, el Código Penal establece rangos de penas. En el fondo, esas penas tienen asociadas una pena máxima y una pena mínima, las cuales se pueden traducir en días. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos fue calcular el promedio o el promedio de la condena teórica. En el fondo, esto no es la condena efectiva que reciben las personas por ese delito, es importante dejar claro en eso, sino que es la condena que el Código Penal establece. Y sacamos como una variable de gravedad concreta y explícita en función de los días de condena media que tiene cada delito. ¿Bien? Normalizamos esta gravedad, obviamente para acotarla a un valor entre 0 y 1, ¿cierto? En donde la menos grave sería ofensa al pudor y la más grave sería claramente el femicidio. Y seleccionamos finalmente aquellas comunas que tuvieran 50 o más casos de víctimas mujeres, porque después quisimos controlar por la frecuencia relativa, en el fondo. Queríamos ver en qué comunas había más proporción de víctimas mujeres versus la cantidad de víctimas totales. ¿Bien? Y obviamente no queríamos seleccionar comunas donde hay muy poca población, básicamente, y esa variable de frecuencia relativa se disparara. ¿Bien? Entonces, teniendo claro esta ponderación de frecuencia y gravedad, lo que hicimos fue construir un indicador de violencia contra la mujer, el cual se compone de 2 subíndices. Uno, un indicador de frecuencia y gravedad, que es simplemente la sumatoria de la gravedad de cada delito por la frecuencia de víctimas, ¿no es cierto?, de ese delito en la comuna I, en cada comuna, ¿bien? Donde indica las comunas analizadas, cada uno de los 42 delitos, la gravedad de ellos, representada por GK, G sub K, y la frecuencia en víctimas de cada delito representada por la FR sub IK. Bien.
Y otro subíndice de frecuencia relativa, el cual básicamente no es más que la cantidad de víctimas totales de los delitos seleccionados, estos 42 delitos que consideramos relevantes o de relevancia temática contra la mujer, sobre la cantidad de víctimas totales de los delitos contra las personas, en esta primera selección que hicimos de delitos. Y finalmente el indicador no es más que una ponderación explícita de tanto el primer subíndice como el segundo subíndice, dándole más relevancia obviamente a la frecuencia de gravedad que a la frecuencia relativa. Y por último, definimos nuestro umbral de corte como a partir del tercer cuartil, o sea, básicamente nos quedamos con el 25% de las comunas con mayor valor del índice de criticidad. Bien. Entonces, básicamente, toda esta metodología nos permitió conseguir este mapita que les voy a mostrar acá, que no sé si... voy a sacar esto. No sé si se puede ver acá. Sí, ahí sí me imagino que se ve. Básicamente, este es un mapa de todas las comunas del país, donde se puede ver fácilmente, como les dije, uno de los objetivos de este proyecto era generar una herramienta de visualización que fuera fácil para los analistas. Entonces, básicamente, a través de una herramienta aprendida durante el curso, durante el diplomado, en este caso que es Leaflet, pude desarrollar este mapa interactivo, en donde, por ejemplo, podemos ver, no sé, en la comuna Santiago, podemos ver cada comuna, tenemos el valor del indicador, por ejemplo, en la Florida vemos que tiene un indicador de 38.39, y también le podemos ir agregando otras variables relativas o relevantes como para entender el contexto de cómo se comporta el fenómeno delictual contra las mujeres, o cómo la estructura poblacional de las mujeres, por ejemplo, en esa comuna. Entonces, por ejemplo, tenemos la tasa de mujeres víctimas, tenemos el índice de feminidad, que es cuántas mujeres hay por cada hombre, por 100, las mujeres víctimas de delito de ese año, y la incidencia de los delitos en mujeres. Bien, entonces, básicamente esta herramienta permite ver fácilmente, por ejemplo, un analista que recibe un plan de, por ejemplo, Puerto Montt. Por ejemplo, esta herramienta permite buscar fácilmente a dónde está esta comuna de Puerto Montt, y si es que no se me... Acá me tira automáticamente a la comuna, y básicamente podemos ver cuál es el indicador de violencia contra la mujer, podemos ver la escala de colores, podemos ver que Puerto Montt sería como una comuna en la cual sería relevante priorizar una problemática o relevar un problema de seguridad con enfoque de género, dado este índice, y además tenemos datos, por ejemplo, de aquello. Entonces, básicamente, esta herramienta es bien útil y es bien sencilla de utilizar para los analistas, en el fondo, para poder, al momento de enfrentarse con una comuna y diseñar, por ejemplo, un plan comunal de seguridad pública, y decir, bueno, ¿qué prioridad, aparte de la metodología clásica, puedo ver si en el fondo existe una problemática de violencia contra la mujer de manera sencilla, algunos datos, y puedo compararlo básicamente con otras comunas también cercanas. Bien. Al mismo tiempo, la gracia de estos mapas es que, por ejemplo, yo puedo añadirle capas, entonces puedo, en vez del indicador, puedo mostrar, por ejemplo, la tasa de violencia contra la mujer, la tasa de estos delitos seleccionados, también en otra escala de colores. Bien, y ahí podemos ver que en cuanto a tasa, Puerto Montt no es tan crítico como otras comunas. Entonces, básicamente, uno puede ir mostrando distintas cosas a través de estos mapas interactivos. Y, por último, que es importante resaltar que este es el resultado final, digamos. Estos son datos del año, o sea, son datos 2020. Este mapa no posee los datos actualizados. No quise mostrarlo en esta instancia, pero básicamente es más o menos, la idea es exactamente la misma, solo para que lo tengan en consideración, si es que se quedaron con algún dato ahí en la cabeza. Y importante notar que nuestro proyecto inicial consideró una herramienta interactiva, básicamente un dashboard, que actualmente no está en implementación. Si está en implementación, si utilizamos el mapa que le acabo de mostrar, y básicamente la metodología ya desarrollada. Pero la idea inicial de esto era generar un dashboard, estilo acá, donde, por ejemplo, hay distintas pestañas donde podemos ver
por ejemplo, distintas comunas, cuáles son las comunas con mayor índice. Este valor del índice está calculado a partir de una primera elaboración, o sea, no es el índice final que le acabo de mostrar, sino que es una primera versión del índice que trabajamos y que sirvió como base para poder mostrarle el índice final. Pero acá básicamente en este dashboard inicial que generamos del proyecto, licenciado, la idea era poder mostrar un tablero, básicamente que estuviera disponible tanto para el analista como para el municipio, y ver de forma sencilla, por ejemplo, si yo quiero una comuna, no sé, Peñalolén, yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son los delitos con, en el fondo, más relevantes, con mayor gravedad, por ejemplo, o con mayor víctimas mujeres, con mayor frecuencia. También podía haber presentado unos mapas a nivel como de polígonos. Cuando esta es la comuna, y podemos ver cómo se distribuyen la frecuencia de delitos seleccionados a nivel de barrios por comuna, para poder decir, ok, bueno, en estos sectores, por ejemplo, sectores más oscuros, donde tenemos más frecuencia de los delitos seleccionados, por lo tanto, podríamos focalizar nuestra política pública con enfoque de género en estos sectores, o sea, en el fondo hacer un zoom aún mayor dentro de la comuna, y asimismo ver otras cosas como caracterización intelectual. En el fondo, por acá al inicio del proyecto nosotros hemos generado 4 temáticas, añadimos a las que ya mencionamos la violencia económica, pero podemos caracterizar aún más el delito en el fondo. La hora de ocurrencia de estos delitos, los delitos por día de semana, la edad, en el fondo, tanto de las víctimas, si no me equivoco, de los victimarios, etc. Entonces, la gracia del proyecto inicial era generar este tablero y disponibilizarlo. El tema es que en la práctica no está como tal, porque necesitamos licencias específicas para poder compartir esto con terceros, básicamente, lo cual no, por temas administrativos y prácticos no se ha podido realizar. Pero sí por lo menos tenemos, o sea, sí por lo menos está la idea y está desarrollado en el fondo, esto lo desarrollamos en el proyecto, de que puede ser de gran utilidad complementar estos mapas que le acabo de mostrar en el fondo, y que hoy por hoy se ocupan al momento de diseñar un plan o retroalimentar un plan comunal de seguridad pública. Bien, con eso vamos a las consideraciones finales. Me gustaría ir... ya, bien. Y entonces básicamente, consideraciones finales, que la metodología empleada puede mejorarse en varios aspectos, si bien tanto la formulación matemática del indicador, que si bien, como vieron, no es tan compleja, tanto como los criterios de selección de las comunas. O sea, en el fondo podemos coger el 50% de las comunas y no el 25%, no está en el fondo esto es un primer es una primera acercamiento, digamos, a cómo abordar esta problemática, pero es un gran avance, porque podemos incluir, trabajar ponderar en el fondo la gravedad de los delitos de manera explícita, lo cual es un tema súper importante para relevar en el fondo y poder focalizar de mejor manera las problemáticas, no tan solo de violencia contra la mujer, sino que otro tipo de problemáticas, como son delitos de droga, delitos de actividad criminal y violencia, etc. Que actualmente también hemos ocupado como una metodología similar para poder identificar ese tipo de sectores. ¿Bien? Ahora queda pendiente el trabajo con más dimensiones medibles que permitan un mayor entendimiento de cómo se comporta el problema a nivel territorial. Por ejemplo, la educación, el empleo, la vulnerabilidad social, en el fondo del territorio, sabemos que son variables que pueden afectar de mayor manera la violencia contra la mujer. Por lo tanto, es importante también poder visibilizar, poder decir en el fondo cómo, por ejemplo, cómo a donde hay mayor gravedad o mayor valor de este indicador de violencia contra la mujer, si está correlacionado, por ejemplo, o sucede al mismo tiempo con otras problemáticas territoriales como lo es la pobreza, como lo es la falta de educación, etcétera, como es la cantidad de mujeres jefas de hogar, etcétera, que son datos que sabemos que tenemos acceso y que podríamos hacer un análisis aún mayor, aún más rico, ¿bien? Para poder siempre insumar estos planes comunales de seguridad. Y por último, importante notar que este insumo permite entregar mayor información a los municipios y analistas, abordando la perspectiva de género, proponiendo acciones específicas en materia de seguridad desde este enfoque tan relevante en la actualidad, y siempre a partir de los datos, básicamente. Esto surge a partir de los datos. Así que espero no haberme alargado mucho y espero le haya parecido interesante la presentación. Ahí Muchas dejo a gracias, Gabriel. Claudio para moderarlo.
Muchas gracias. Bastante interesante la presentación y gran uso de las herramientas que en realidad tiene, por ejemplo, R en este caso, pero que se logra ver claramente y son cosas importantes que vemos en el diplomado también. Antes de las preguntas, voy a dejarlos con María Paz Hermosilla, que es la directora del GovLab UAI y directora académica del diplomado, donde primero hará unos comentarios sobre el proyecto y también va a exponer las novedades que trae el diplomado. Así que los dejo con María Paz. María Paz, todo tuyo. Gracias, muchas gracias, Claudio. Voy a ser muy breve, pero primero agradecerles tanto a Gabriel como a Daniela, de ver en el fondo cómo sus proyectos han tenido, bueno, los proyectos que nosotros vemos tienen distintos tipos. El de la Daniela es muy como de explorar un problema, ¿no es cierto? Hemos visto varios de ese tipo de proyectos en el diplomado, que es, tenemos que entender un fenómeno. ¿Para qué lo tenemos que entender? Por ejemplo, para diseñar una política pública. Entonces, en este caso, queremos entender este tema de la diferencia, qué pasa cuando alguien está inscrito en un lugar donde no vive y qué pasa ahí con la participación. Entonces, en ese sentido, son proyectos súper interesantes porque nos permiten ahondar en un problema y luego, como ellos hicieron, ¿no es cierto?, proponer alternativas para mitigar este tema, porque, obviamente con el valor en este caso de la participación electoral, de tener mayor participación por todos los beneficios que ella planteó. Entonces, en ese sentido, la ciencia de datos sirve para explorar problemas, lo hemos visto en otros proyectos. Recuerdo, por ejemplo, de la Municipalidad de Lo Barnechea, de entender los usuarios de la montaña, por ejemplo. ¿Quiénes son los que van a la montaña? Y esto en el marco de pensar en medidas para hacer un plan estratégico de desarrollo de la montaña. Entonces, la ciencia de datos tiene esa utilidad. Y en el caso del proyecto de Gabriel, también estaba, ¿no es cierto?, esta problemática, pero ya tenían un uso más aterrizado, tenían los planes de seguridad comunal, y sabían en el fondo que esta metodología que tenían, como decía Gabriel, invisibilizaba a la mujer. Entonces, ahí la pregunta bien concreta es cómo podemos incorporar el enfoque de género en una herramienta existente, ¿no es cierto?, que son estos planes que la subsecretaría le propone. Es algo que ya existe y que vamos a modificar un poquito cómo se hace. Que eso también es súper importante en las políticas públicas. En este caso, los planes, tengo entendido, que se presentan anualmente, o quizás es más que anual, o sea, pero no es algo tan frecuente. Entonces también la ciencia de datos sirve para procesos anuales o procesos a veces diarios. Por ejemplo, se usa la ciencia de datos para detectar retinopatía diabética en exámenes de fondo de ojo, y eso se hacen permanentemente en los consultorios. Entonces podemos ver que sirve para entender un problema, para diagnosticar, para cambiar una metodología y que se usa anualmente en la propuesta de un plan. Entonces, en ese sentido, creo que la ciencia de datos muestra que sirve. Y contarles un poco que el diplomado este año parte por primera vez en versión 100% online, ¿ya? Así que lo pueden hacer desde cualquier parte de Chile o del mundo. Esta va a ser la primera vez que lo hacemos 100% online, y esta es la 6ª versión, por lo tanto ya vamos con bastante experiencia. Somos el diplomado con más experiencia del mercado. Tenemos un módulo de nivelación. Este diplomado está hecho para gente que no sabe programar. Las mayores profesiones son ingeniería comercial, administración pública, sociología, ciencia política. También tenemos mucha gente de la salud, pero básicamente gente que no sabe programar, pero que sí trabaja con datos y quiere pasar de Excel, SPC y Stata a R, porque quiere trabajar con mayor volumen y además porque quiere pasar solo de análisis estadístico a metodologías más complejas. Entonces, si se fijan, acá están los módulos, tenemos el de nivelación, que es asincrónico, y después todo el resto son sincrónicos, y son todos prácticos aplicados. Desde el módulo 2 ya están permanentemente en R. Claudio, el profesor de Machine Learning, y la otra novedad que traemos para este año es que hemos dividido y agregado más horas de minería de texto y geoanálisis, ¿ya? Mantuvimos el precio del diplomado, pasamos a formato online y agregamos más horas. Así que eso también ha sido algo que nos pidieron los alumnos de las distintas generaciones, y hicimos ese cambio este año. El diplomado ahora tiene 144 horas, y finalmente terminan el taller aplicado de ciencia de datos, que es el taller que ustedes en el fondo ahora conocieron los proyectos, ¿ya? Entonces, invitarlos a sumarse. Los profesores son todos profesores con experiencia real en proyectos, que trabajan con organismos públicos, que trabajan en cosas del GovLab, en investigaciones con datos administrativos. Así que los invitamos a sumarse si les interesa. Por ahí van a poner el link del programa, pero ahora los dejo con Claudio y las preguntas.
Y felicitaciones tanto a Gabriel como a Daniela, me alegro mucho de ver que ojalá que sigan usando R o al menos, bueno, Gabriel yo sé que sí porque está ahí, pero que sigan impulsando el análisis de datos en sus servicios. Con el servicio electoral este es el segundo proyecto que hacemos, así que también tuvimos uno de modelos de fiscalización para las rendiciones electorales, pero en realidad la ciencia de datos sirve para muchas cosas, así que, y hoy día queríamos demostrarlo con esto. Adelante, Claudia. Gracias, María Paz, por tus palabras. Y ahora sí damos inicio a la ronda de preguntas, comentarios. Sé que Juan Luis tenía una guardada, no sé si estará por ahí, tal vez para comentar. Adelante, Juan Luis. Buenas, felicitar a ambos expositores. Ambas presentaciones fueron muy sólidas y estuvieron muy bien. Ya, la primera me causó un poco más de dudas que la segunda. Así que para la primera es preguntar, entiendo que usaron un modelo de regresión discreta, no sé qué tipo de modelo usaron. Lo otro que me quedó la duda, y una felicitación por usar las dos bases de datos, porque eso es mucho trabajo. ¿Cuántos datos usaron? ¿En cuánto consistía la base de datos que utilizaron para hacer el modelo? Y por último, que era mi pregunta inicial, que fue la que más me causó la duda, ¿cómo usaron la distancia? Porque como decía, sobre 100 kilómetros, bajo 100 kilómetros, ¿era una variable continua o la distancia simplemente la hiciste discreta? Y si la hiciste, la distancia, ¿cómo la calculaste? ¿Distancia cálculo por auto, o sea, por ruta, o distancia directa entre un punto y otro punto? Eso es para la primera presentación. Y la segunda presentación, que también está muy buena, es preguntar si el cálculo se encuentra automatizado. Esa es la segunda, eso es todo. Sí, mira, te respondo. A ver, hicimos en realidad como 3 modelos. Entonces, los modelos eran de regresión lineal, logística, y en el cual, por ejemplo, en el primero tomamos en cuenta las variables mujer, edad, distancia. Nosotros que la distancia es si la persona vive en una comuna distinta a la cual vota, y en los otros 2 modelos ya utilizamos las variables de lejanía, que si es a más de 100 kilómetros y menos de 100 kilómetros. Ahora, esos de 100 kilómetros, como decías tú, era distancia directa, o sea, era como de punto a punto, ¿no? Utilizamos esa medida como para ver un poco el tema de la distancia. Y descargamos los mapas de Google Maps, y ahí un poco ubicamos, ¿no es cierto?, la dirección digamos, del domicilio electoral de la persona hacia el local de votación. Eso fue como un poco las conclusiones que nos arrojó. Pero sí, yo me imagino que ahora, con todo este tema de la georreferenciación, por supuesto va a ser mucho más exacta el tema de las mediciones. El servicio electoral tiene georreferenciado los locales de votación ya. Por ahora solo quedaría hacer esta georreferenciación respecto de los domicilios electorales, la última actualización que haya hasta la última elección. Entonces, por eso también cambia un poco el escenario. Pero sí, al menos en ese minuto, en el año 2019, nosotros tomamos en cuenta en estas distancias y más bien la variable comuna para ver, bueno, cómo se comportaba un poco electoralmente la gente que vive en comunas que no corresponde a la comuna en la cual vota, fija, al domicilio electoral. Así que eso, no sé si te respondí, igual te puedo compartir los modelos, no tengo ningún problema. Como te digo, son 3 modelos y incorporamos esta distancia de sexo, edad, distancia, como si la persona vive o no en una comuna distinta a la cual vota, y la lejanía con el parámetro de los 100 kilómetros. Muchas gracias, Daniela. Una última pregunta. ¿Y el tamaño de la base de datos? El tamaño de la base de datos, mira, el registro civil nos entregó 12 millones de domicilios, y el padrón electoral en ese minuto era de 14 millones y algo. Entonces en realidad teníamos una muestra bastante grande, casi la totalidad de los datos. Ya, me queda claro. Muchas gracias. Súper, de nada. Gracias a ti. Y en mi caso, Luis, que es más cortito, sí,
Todo esto lo tenemos en script. Esa es bueno, una de las ventajas de trabajar en R, es que te permite la reproducibilidad fácil de todo esto. Y sí, en el fondo, por ejemplo, el mapa, a mí me tomaría muy poco actualizarlo, por ejemplo, con los datos, porque básicamente ya tengo el script hecho y tengo que cambiar un par de variables y básicamente se actualiza bien rápido. Pese a que el mapa es pesado, obviamente. Lo más difícil, obviamente, es construir el script. Eso toma tiempo, pero una vez que ya está construido, es fácilmente reproducible. Y esto aplicado también para muchas otras, no sé, no han tocado calcular otros tipos de indicadores, o por ejemplo, esta que le comentaba, esta metodología de priorización clásica o convencional de problemas de seguridad. Eso también, por ejemplo, lo tenemos en un script en R que es fácilmente actualizable. De hecho, lo comprobamos en ese entonces con mi jefe. En el fondo lo hice en Stata, yo lo hice en R, llegamos a los mismos resultados. Y claro, o sea, la reproducibilidad es sumamente importante. Y otra ventaja, añadiendo a tu pregunta, por ejemplo, yo que me ha tocado meterme ahora más en los temas territoriales y en los temas como de mapa de la política pública. Por ejemplo, nosotros hacemos como mapas comunales de otras problemáticas, las cuales no puedo compartir, pero son problemáticas de barrios comerciales y barrios de alta complejidad. Y por ejemplo, un mapa, hacerlo en QGIS, que es una herramienta de georreferenciación básica, me toma, por ejemplo, 20 minutos aproximadamente, de exportar, hacer el mapa, de poner las leyendas, etcétera, y tenía que hacerlo, no sé, para 70 comunas. Entonces yo calculé que me tomaba más o menos como una semana hacer todo eso para 70 comunas, y en R, por ejemplo, le dediqué un día, que no sabía, estaba aprendiendo R todavía, le dediqué un día a generar un script, un loop, medio sencillo, con una librería como que generaba mapas, y claro, me demoré un día, pero los 70 mapas, las 70 imágenes me salían en 10 minutos. Entonces la ventaja de R es justamente aplicado ahí, es como que una vez que generáis el script, esa reproducibilidad, como que la ganancia es muy alta. No sé si Me se quedo, responde tu pregunta. me quedó claro, pero mi pregunta, más que la construcción en sí del script, me refería a la alimentación de los datos. Es decir, que cada cuánto tiempo, si tú planteas el dashboard, se va actualizando el dashboard con data on streaming. Esa es mi pregunta. Sí, No, o sea, la base de datos las tenemos en este caso, no tengo nada como en la nube, por decirlo así. Hasta ahora lo que lo trabajo yo directamente como en mi escritorio local, y lo que hago básicamente, una vez que me llegan los datos, actualizo la carpeta de datos y claro, no lo tengo, hay herramientas, todavía no lo hacemos así, donde yo no lo hago así. Hay herramientas que te permiten automatizar a cierta hora los reportes y todo eso, claro. pero claro, hasta el momento no lo tenemos así. Pero para nosotros tampoco o sea, en el fondo no es tan costoso actualizar la mano, porque no es algo que hagamos a diario. En el fondo, ese tema de actualización es más conveniente, creo yo, como cuando tenéis tareas, reportes semanales o reportes diarios. En este caso, estos índices lo actualizamos, por ejemplo, anualmente, en el caso del índice de violencia contra la mujer, y otros quizás lo actualizamos trimestralmente. Entonces no es tan necesaria esa como actualización automática. Ya, muchas gracias a ambos. Muy buen trabajo. Gracias. En todo caso, para comentar ahí, nosotros tenemos un curso que se llama Automatización de Reportes con R, que parte ahora a principios de mayo, y en ese curso, la gente que sabe R, tienes que tener un nivel introductorio de R para entrar a ese curso, enseñamos todo el proceso para que salgan automáticamente los reportes en Word, digamos, o que es como el formato predilecto, ¿no es cierto?, después para poder editar y hacer comentarios, los gráficos y tablas. Así que si a alguien le interesa ese tema como de automatizar reportes y sabe R, ahí hay un curso que les puede servir y es como súper práctico. De hecho, la evaluación es como automatizar 2 páginas de tu propio reporte, porque se puede. De hecho, se puede avanzar mucho en usar el tiempo en cosas útiles como el análisis y no en estar creando de nuevo las mismas gráficas y todo. Así que... Sí, gracias por las respuestas. Hay una consulta, pero básicamente en relación a si son empleados gubernamentales o son parte de la sociedad civil, y bueno, recalco que ambos, Gabriel y Daniela, sí son empleados gubernamentales, trabajan en el CERVEL y trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eh, eh, Antes de terminar, bueno, no sé si hay más consultas, pero hay una pregunta que siempre surge en los proyectos, sobre todo en ciencia de datos, es básicamente, ¿qué es lo que les costó más a ustedes realizar? Porque obviamente hay distintas partes del proceso
y en el curso uno trata de evaluar distintas y centrarse más en la implementación y tal vez la formulación, pero viendo ya el proyecto en sí mismo, cuál sería a cada uno, cuál les costó más implementar o resolver dentro del proyecto. Daniela, Gabriel. A ver, mira, lo que nos costó, bueno, primero, el hecho de conseguir la información nos tardó bastante porque tuvimos que tener primero como reuniones bilaterales con la gente de allá de soporte, y ellos un poco explicarnos lo que había, lo que tenían, cómo era esta actualización de los domicilios, en base a qué documentos se actualizaba, etcétera. Entonces, y esa reunión después nos permitió ir con el director y con los dos directores respectivos de los dos servicios para pedirle información, y un poco explicarle este diagnóstico que nosotros queríamos saber de cuánta gente no estaba votando, eventualmente asociado al tema de la distancia del local de votación o que vivían en comunas distintas. Entonces, eso por una parte nos llevó un poco de tiempo porque tuvimos que armar toda la justificación, la elaboración, el argumento, todo como para que la contraparte accediera también a entregarnos esta información o datos sensibles, por así decirlo. Y también otra que nos costó mucho era el tema, porque ya trabajar a nivel de comuna era, sí, o sea, no nos costó tanto porque ya era una unidad de medida bastante grande, entonces ahí podíamos ver fácilmente, ver qué gente, no sé, todo, correspondían los domicilios a qué comuna y cuáles no eran coincidentes. Pero el tema de los puntos, como para ya ver el tema de las distancias, eso fue bastante complejo y tuvimos que acceder muestras porque, claro, la base era tan grande que era como imposible cargar así todos los domicilios, todos los, te fijas, los locales de votación. Era una tarea muy ardua y que iba a requerir mucho más tiempo de lo que nosotros teníamos para hacer la entrega del proyecto final. Entonces, por eso ahí tuvimos que hacer como una muestra y eso sí me acuerdo que nos costó en ese minuto, sobre todo porque estábamos como recién aprendiendo estas herramientas. Yo al menos no vengo de la rama de la programación, yo soy cientista política, entonces sí, eso fue un poco complejo, el tema de medir las distancias, así como ya algo más técnico. Pero o sea, estoy contenta porque sí lo pudimos hacer y ya el tema de las comunas nos facilitó bastante el hecho de poder decir, bueno, sí, la comuna sí influye en que la persona pueda asistir a votar o no, dependiendo de en qué comuna viva. Entonces, eso yo diría que son como las cosas que quizás más nos costaron, y espero, de verdad que yo creo que sí es así, que hoy en día ya los servicios públicos están mucho más abiertos a compartir su información. Yo sé que el gobierno tiene una página donde cruzan distintos datos de distintos ministerios, de distintos servicios públicos, y entregan estadísticas ya más de forma conjunta de lo que pueden, e indicadores también respecto a los indicadores principales de Chile, el PIB, nivel educacional, nivel socioeconómico, etc. Entonces, ahí yo creo y tengo fe de que esto cada día más sea mucho más fácil también para los investigadores poder hacer estos convenios de colaboración entre organismos públicos para la resolución de políticas públicas. Eso. No sé por mi parte, Gabriel, qué es lo que los tomás, no sé. Sí, pucha, en nuestro caso, en verdad, lo primero es pensar, en el fondo pensar cómo resolver la problemática, porque era algo nuevo, en el fondo gastamos harto tiempo nosotros en definir ya qué vamos a hacer, en el fondo, cómo abordamos este problema, por ejemplo, el tema de asignarle la gravedad a los delitos, fue todo, o sea, como que después dividir los delitos, ¿cachai? Como ya, ¿qué delitos vamos a seleccionar? Ya esto, después ya, ¿cómo le asignamos la gravedad? Ya, vamos al Código Penal. Después, todas las fases que mostré en la metodología, eso, pensarlo, para llegar a eso, toma un tiempo importante y complejo dentro como del mes que teníamos. Y lo segundo, yo creo que mostrar el tablero dinámico que claro, tuvimos que ir aprendiendo ahí, como no hay un curso específico de Shiny o FlexTouch, porque es lo que ocupamos para mostrar ese tablero dinámico.
es otro tipo como de lenguaje al que uno está acostumbrado a aprender en el diplomado, entonces yo creo que también fue una dificultad técnica importante que tuvimos que abordar con el equipo, especialmente con una compañera que nos dedicamos más a esa parte. Pero sí, esas son, o sea, una mezcla como de pensar bien el proyecto y cómo darle una forma estructural al plan de trabajo, cómo abordar básicamente la problemática del proyecto, y por otra parte como la parte más técnica de ya directamente el código y cómo darle forma a mostrar a que sea un producto básicamente que sea utilizable en el fondo, porque el tablero le podéis dar muchas formas o podéis poner mucha data que no sea tan útil, y ahí tenéis que ir viendo, probando básicamente cómo qué cosas queréis mostrar, qué cosas se ven bien y qué cosas no. Y ensayo y error también, mucho eso. Así que, pero bien. No, gracias por la respuesta. Es interesante escucharlas, dado que son herramientas que ustedes tuvieron que aprender en el diplomado, no todas de ellas, obviamente, también buscaron por otras partes, pero es importante recalcar eso de que viniendo de distintos backgrounds de su estudio, ustedes pueden llegar a generar estudio, análisis con R y con las herramientas que puede otorgar el diplomado. Bueno, no sé si existen más preguntas, pero igualmente ya estamos en la hora, así que vamos a terminar el taller de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Obviamente les deseamos que tengan un excelente fin de día y recordarles nuevamente que el diplomado está abierto para matricularse, va a comenzar a finales de abril. Pueden visitar nuestro sitio web, govlabuai.cl, govlab.ai.cl, y obviamente revisar toda la oferta académica que tenemos para ustedes. También tenemos nuestras redes sociales, el Twitter, para que nos puedan seguir, govlab UAI o Gobierno UAI. Así que muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, nos vemos. Tenemos un próximo evento el 19 de abril. Ahí cuando les mandemos el link con el video de este y todo, ahí les vamos a incluir el link con esa información por si quieren asistir. Muy Muchas bien. gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias por la Victoria. invitación. Gracias.